Mi esposa tenía página azul y no me dijo. Nuestros hijos lo descubrieron en el colegio. Antes de continuar con la historia, suscríbete, sígueme y dale me gusta al video. Con esto me ayudas un montón. Mi esposa tenía página azul y nunca me lo dijo. Durante 18 años de matrimonio y 16 años criando a nuestros hijos juntos, pensé que conocía todo sobre la mujer que amaba. Hasta que un día mis hijos de 14 y 16 años llegaron del colegio llorando porque sus compañeros habían encontrado el contenido de su madre en internet y los estaban molestando sin piedad. Cuando escuches cómo descubrí la verdad y lo que eso significó para nuestra familia, entenderás por qué a veces el amor no es suficiente cuando hay hijos de por medio. Mi nombre es Daniel, tengo 47 años, y hasta hace 6 meses pensé que tenía la familia perfecta. Mi esposa Milena y yo nos conocimos hace 20 años en una conferencia de marketing. Ella trabajaba como diseñadora gráfica independiente, yo como contador en una empresa mediana. Nos enamoramos casi instantáneamente. Milena era especial, inteligente, divertida, increíblemente hermosa, pero con una madurez y una serenidad que me llamó la atención desde el primer día. A los 25 años, cuando la conocí, ella ya tenía esa tranquilidad de alguien que había vivido mucho y había encontrado paz consigo misma. He cometido errores en el pasado, me dijo durante una de nuestras primeras conversaciones profundas, pero creo que todo en la vida pasa por algo. Me trajeron hasta conocerte. Nunca profundizamos mucho en esos errores del pasado. Todos tenemos historia, y a mí no me parecía importante conocer cada detalle de sus relaciones anteriores o decisiones que había tomado antes de conocerme. Nos casamos después de 2 años de noviazgo. La boda fue pequeña pero hermosa. Milena no tenía mucha familia, había crecido con una madre soltera que había muerto cuando ella tenía 19 años, así que nuestra celebración fue íntima, principalmente con mis familiares y algunos amigos cercanos. Los primeros años de matrimonio fueron increíbles. Milena era una esposa dedicada y amorosa, cocina bien, tenía buen humor, era mi mejor amiga y mi compañera en todo. 2 años después de casarnos nació nuestra primera hija, Camila. 2 años después llegó Sebastián. Milena se adaptó a la maternidad como si hubiera nacido para eso. Era paciente, amorosa, pero también firme con los límites. Los niños la adoraban, y yo me sentía completamente orgulloso de la familia que habíamos construido juntos. Económicamente las cosas siempre fueron estables. Yo tenía un trabajo fijo que pagaba bien, Milena hacía trabajos de diseño independiente desde casa, lo que le permitía estar presente para los niños. Nunca nos faltó nada, pero tampoco vivíamos en lujo extremo. Éramos una familia de clase media típica, feliz y funcional. Los años pasaron tranquilos. Camila y Sebastián crecieron siendo niños normales, buenos estudiantes, respetuosos, con amigos sanos. Milena estaba muy involucrada en sus actividades escolares, yo trataba de estar presente en todo lo que podía a pesar del trabajo. Éramos esa familia que otros envidiaban. Los vecinos siempre comentaban lo bien que se veían nuestros hijos, lo educados que eran, lo unida que parecía nuestra familia. Y no era actuación, realmente éramos felices. Milena y yo teníamos una relación sólida. Después de 18 años de matrimonio, todavía disfrutábamos pasar tiempo juntos. Teníamos nuestras citas mensuales, hablábamos de todo, nos apoyábamos mutuamente en nuestros proyectos profesionales. Si me hubieran preguntado hace 6 meses si conocía completamente a mi esposa, habría respondido que sí sin dudarlo. Habíamos pasado por todo juntos, enfermedades, pérdidas familiares, estrés financiero, desafíos de crianza. Habíamos construido una vida juntos que se sentía auténtica y transparente. Los niños entraron a la adolescencia sin dramas mayores. Sebastián, ahora de 14 años, era un adolescente típico, buen estudiante, jugaba fútbol, tenía su grupo de amigos cercanos. Camila, de 16 años,
Era más introvertida pero igualmente responsable, excelentes notas, algunas amigas íntimas, interesada en arte como su mamá. Como familia, teníamos rutinas establecidas. Cenas juntos todas las noches, fines de semana con actividades familiares, vacaciones anuales sencillas pero divertidas. Los niños respetaban las reglas de la casa, Milena y yo trabajábamos como equipo en todo. Nunca hubo señales de que algo estuviera mal. Milena nunca actuó de manera extraña, nunca fue evasiva sobre su pasado más allá de lo normal, nunca tuve razón para sospechar que me estaba ocultando algo significativo. Hasta ese día de abril cuando todo se desmoronó. Era un martes normal. Llegué del trabajo alrededor de las 6 de la tarde, esperando encontrar la casa con su rutina habitual, Milena preparando la cena, los niños haciendo tareas o viendo televisión, el ambiente tranquilo de siempre. En lugar de eso, encontré a Milena sentada en el sofá de la sala, con Camila y Sebastián a cada lado, los tres llorando. Mi primer pensamiento fue que había pasado algo terrible. ¿Un accidente? ¿Una enfermedad? ¿Alguna tragedia familiar? ¿Qué pasó?, pregunté inmediatamente, dejando caer mi maletín y acercándome a ellos. Milena me miró con una expresión que nunca había visto, una mezcla de terror, vergüenza y desesperación absoluta. Daniel, me dijo con voz quebrada, necesitamos hablar. Sebastián tenía los ojos hinchados de llorar. Camila estaba temblando. Ninguno de los dos me miraba directamente. ¿Alguien se lastimó? ¿Qué está pasando? Los niños. Milena no podía terminar las frases. En el colegio. Alguien encontró. Camila estalló en llanto otra vez. Papá, todos en el colegio están diciendo cosas horribles sobre mamá. Nos están molestando. No queremos volver al colegio nunca. Sebastián, tratando de ser fuerte pero claramente destrozado, me dijo, papá, algunos niños de mi salón me mostraron videos de mamá en internet. Dicen que es famosa en páginas para adultos. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado mientras mi cerebro trataba de procesar lo que mi hijo de 14 años acababa de decirme. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. Milena se desplomó completamente. Daniel, yo te puedo explicar. Por favor, vamos a hablar solos. No, gritó Camila. Ya no podemos ir al colegio. Todos nos van a estar molestando. ¿Por qué no nos dijiste? Sebastián, con una madurez que me rompió el corazón, me dijo, papá, ¿tú sabías? ¿Por eso nunca nos hablas de cuando mamá era joven? No sabía qué decir. No entendía qué estaba pasando. Milena tenía contenido adulto en internet. Mis hijos habían sido humillados en el colegio. Toda nuestra vida familiar acababa de explotar, y yo ni siquiera entendía la bomba que había explotado. Milena, le dije tratando de mantener la calma por los niños, explícame qué está pasando. Ahora. Milena envió a los niños a sus cuartos. Sebastián y Camila se fueron arrastrando los pies, claramente destrozados pero también claramente aliviados de que finalmente el secreto había salido. Nos quedamos solos en la sala, y Milena comenzó a contarme una historia que nunca había escuchado. Daniel, cuando tenía 20 años, mucho antes de conocerte, yo trabajé en la industria para adultos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué significa eso exactamente? Tenía una página azul. Grabé algunos videos. Trabajé como modelo en ese tipo de contenido durante aproximadamente año y medio. ¿Videos de qué tipo? Milena no podía mirarme a los ojos. Contenido explícito. Videos íntimos. Había mucha demanda y yo necesitaba dinero desesperadamente. Mi mente estaba corriendo, tratando de entender. ¿Por qué? Mi mamá había muerto, yo estaba sola, tenía deudas médicas enormes de su tratamiento de cáncer,
no tenía educación universitaria, no tenía trabajo estable. Alguien me sugirió que podía ganar dinero rápido de esa manera. ¿Cuánto tiempo? Como año y medio. Desde los 20 hasta poco después de cumplir 22. Paré mucho antes de conocerte. ¿Por qué nunca me dijiste? Milena finalmente me miró, con lágrimas corriendo por su cara. Porque sabía que cambiaría todo. Sabía que me verías diferente. Sabía que no podrías amar a alguien que había hecho eso. Milena, hemos estado casados 18 años. Tenemos 2 hijos juntos. ¿Nunca pensaste que tenía derecho a saberlo? Lo pensé muchas veces. Especialmente cuando nos fuimos a casar. Pero ya te amaba tanto, y tú me amabas, y pensé que mi pasado no tenía que definir nuestro futuro. ¿Qué tan conocida eras? Milena se encogió como si la pregunta le doliera físicamente. Bastante. Algunos de mis videos fueron muy populares. Tenía muchos seguidores. Era buena en eso. La imagen que tenía de mi esposa, la madre amorosa, la mujer tranquila y madura que había conocido, se estaba desintegrando frente a mis ojos. ¿Los videos siguen en internet? Sí, traté de hacer que los quitaran cuando dejé la industria, pero una vez que algo está en internet, es para siempre. ¿Bajo qué nombre? Milena me dijo su nombre artístico. Incluso yo, que no consumo ese tipo de contenido, había escuchado ese nombre antes. Mi esposa no había sido una amateur desconocida. Había sido una figura reconocida en esa industria. Daniel, por favor entiende. Yo era una niña desesperada. No tenía opciones. En cuanto pude salir de esa vida, lo hice. Nunca volví a tener contacto con esa industria. Cuando te conocí, ya había dejado todo eso atrás. Durante los siguientes días, la magnitud del problema se hizo evidente. Los niños no querían ir al colegio. Sebastián me contó que sus compañeros habían encontrado los videos por accidente mientras buscaban otra cosa, y que se habían corrido la voz por todo su año. Papá, me preguntan si yo he visto los videos de mi mamá. Me preguntan si tú sabías. Se burlan diciendo que mamá es famosa por otras razones. Camila estaba peor. Siendo mujer y además más grande, las burlas hacia ella eran más crueles. Las niñas me dicen que ahora entienden por qué soy bonita, que debe ser genético ser buena para esas cosas. Los niños me miran raro y me dicen cosas asquerosas. Hablé con los coordinadores del colegio. Fueron comprensivos pero realistas. En la era de Internet, este tipo de situaciones son casi imposibles de controlar. Podían castigar a los estudiantes que estuvieran acosando directamente a mis hijos, pero no podían borrar la información que ya estaba circulando. Señor Daniel, me dijo la coordinadora de bachillerato, entendemos que esta es una situación familiar muy difícil. Podemos trabajar con ustedes para minimizar el impacto en sus hijos, pero la realidad es que van a enfrentar comentarios y situaciones incómodas probablemente por el resto del año escolar. Milena estaba devastada viendo el impacto en los niños. Se culpaba completamente, lloraba constantemente, y los niños, especialmente Camila, estaban empezando a tratarla de manera diferente. Mamá, le dijo Camila una noche durante la cena, ¿por qué nunca nos dijiste? Si lo hubiéramos sabido, tal vez podríamos habernos preparado o algo. ¿Prepararse para qué?, respondió Milena. ¿Para qué sus compañeros los molestaran? ¿Para qué tuvieran que cargar con la vergüenza de las decisiones que yo tomé antes de que ustedes nacieran? Pero ahora es peor, dijo Sebastián. Porque no solo tenemos que lidiar con las burlas, sino que también nos sentimos traicionados porque no nos dijiste. Era desgarrador ver a mis hijos procesar no solo el acoso escolar, sino también la sensación de que su madre les había mentido por omisión durante toda su vida. Milena trató de explicarles el contexto, la muerte de su madre, la desesperación financiera, la falta de opciones.
Pero para unos adolescentes que habían crecido en estabilidad y con valores familiares sólidos, era difícil entender cómo alguien podía tomar esas decisiones. Mamá, le dijo Camila, ¿no había otras maneras de conseguir dinero? ¿Trabajos normales? Cariño, yo no tenía educación, no tenía experiencia, tenía 19 años y deudas enormes. En ese momento, esa parecía la única salida. Pero los adolescentes no entienden matices de desesperación adulta. Para ellos, su madre había hecho algo que los estaba avergonzando, y no podían procesar por qué. Mientras lidiaba con el dolor de mis hijos, yo también estaba procesando mi propia crisis. La mujer con la que había estado casado durante 18 años había guardado un secreto masivo sobre su pasado. No solo cualquier secreto, sino uno que tenía implicaciones para toda nuestra familia. Me sentía traicionado, pero también confundido sobre si tenía derecho a sentirme así. Milena había dejado esa vida antes de conocerme. Técnicamente, no me había engañado durante nuestro matrimonio. Pero la omisión se sentía como una mentira. Más complicado aún, no sabía cómo procesar mis sentimientos sobre su pasado. Una parte de mí entendía que había sido una decisión de supervivencia cuando era muy joven. Otra parte no podía dejar de pensar en que miles, tal vez cientos de miles de hombres, habían visto a mi esposa de maneras que yo pensaba que eran íntimas solo entre nosotros. Milena, le dije una noche después de que los niños se hubieran acostado, necesito entender algo. Cuando tú y yo, ¿cuándo somos íntimos? ¿Piensas en esa época? ¿Te recuerda a tu trabajo anterior? Milena lloró. Daniel, contigo es completamente diferente. Contigo es amor real, conexión real. Lo que yo hacía antes era trabajo, era actuación. No tiene nada que ver con lo que tú y yo compartimos. Pero las técnicas, las cosas que sabes hacer. Daniel, por favor no hagas eso. No conviertas nuestra intimidad en algo sucio conectándola con mi pasado. Pero era imposible no pensarlo. Cada vez que la miraba, mi mente involuntariamente se preguntaba cuánta de la mujer que yo conocía había sido formada por esas experiencias que ella nunca había compartido conmigo. Busqué algunos de sus videos en internet. Fue una de las decisiones más estúpidas y dolorosas que he tomado en mi vida. Ver a la madre de mis hijos, a mi esposa, en ese contexto, me destrozó de maneras que no sabía que eran posibles. Milena tenía razón cuando dijo que había sido popular. Los videos habían sido vistos millones de veces. Los comentarios eran horribles. Hombres describiendo lo que querían hacerle, comparándola con otras, calificando su desempeño. Y lo peor de todo, se veía genuinamente feliz en algunos videos. No parecía una víctima forzada por circunstancias. Parecía una mujer joven disfrutando lo que estaba haciendo. Cuando confronté a Milena sobre esto, me dijo algo que me destrozó aún más. Daniel, yo no era miserable todo el tiempo. Había aspectos del trabajo que sí disfrutaba, la atención, el dinero, sentirme deseada, tener control sobre mi propia sexualidad. No fue todo trauma y desesperación. Partes de eso fueron empoderadoras. No sabía si eso hacía las cosas mejor o peor. Durante las siguientes semanas, nuestra familia se desintegró lentamente. Los niños seguían lidiando con el acoso escolar. Milena estaba hundida en depresión y culpa. Yo estaba perdido tratando de reconciliar mis sentimientos contradictorios. Busqué terapia, tanto individual como familiar. La terapeuta me ayudó a entender que mis sentimientos de traición eran válidos, pero también que Milena había tomado decisiones comprensibles dadas sus circunstancias. El problema no era moral, era práctico. La pregunta no es si Milena hizo algo malo, me dijo la terapeuta. La pregunta es si ustedes pueden funcionar como familia con este nuevo conocimiento. Y la respuesta, dolorosamente, era no. Los niños no podían ir al colegio sin enfrentar comentarios.
Habíamos considerado cambiarlos de institución, pero la fama de Milena en esa industria significaba que eventualmente serían descubiertos en cualquier lugar. Sebastián comenzó a faltar a clases voluntariamente. Camila desarrolló ansiedad y ataques de pánico. Ambos estaban en terapia, pero el daño a su bienestar emocional era evidente. Milena y yo tuvimos la conversación más difícil de nuestras vidas una noche de mayo. Daniel, me dijo, sé que esto es mi culpa. Sé que mis decisiones del pasado están destruyendo a nuestra familia ahora. Pero no sé cómo arreglarlo. Milena, no se trata de arreglar. Se trata de vivir con las consecuencias. Y las consecuencias están lastimando a nuestros hijos. ¿Qué quieres que haga? No puedo cambiar mi pasado. Lo sé. Pero tampoco puedo seguir viendo a Sebastián y Camila sufrir todos los días por algo que no hicieron. Milena entendió hacia dónde iba la conversación. Me estás pidiendo que me vaya. No te estoy pidiendo nada. Pero creo que necesitamos considerar si es posible para los niños sanar y seguir adelante mientras sigamos viviendo como familia. Pero yo los amo. Son mis hijos. No puedo simplemente desaparecer de sus vidas. No se trata de desaparecer. Se trata de darles espacio para procesar y sanar sin el recordatorio constante de la situación. La primera semana después de que Milena se fuera, la casa se sintió extrañamente tranquila. Los niños parecían aliviados. Como si hubieran estado cargando una tensión que finalmente podían soltar. Papá, me dijo Camila, ¿crees que mamá nos odia por no poder manejar su pasado? No, cariño. Mamá se siente terrible por cómo sus decisiones los afectaron. Ella se fue porque los ama, no porque no los ame. ¿Pero vamos a volver a ser una familia? Esa era la pregunta que yo también me hacía todos los días. No lo sé, Camila. Necesitamos tiempo para que todos sanemos primero. Sebastián era más directo. Papá, yo amo a mamá. Pero no puedo volver al colegio si ella vive con nosotros. Los niños nunca van a parar de molestarme. Milena venía a visitarlos los sábados por la tarde. Las primeras visitas fueron tensas y llenas de lágrimas. Gradualmente, los niños comenzaron a relajarse con ella, pero siempre había una barrera que no había existido antes. Mamá, le dijo Sebastián durante una de sus visitas, ¿te arrepientes? Me arrepiento de no habérselos dicho antes. Me arrepiento de que ustedes tuvieran que enterarse de esta manera. Me arrepiento de las decisiones que tomé que los están lastimando ahora. ¿Pero te arrepientes de haberlo hecho? Milena pensó por un largo rato. Me arrepiento de las consecuencias. Me arrepiento de no haber buscado otras opciones. Pero en ese momento, con la información y las circunstancias que tenía, no sé si habría tomado decisiones diferentes. Era una respuesta honesta, pero no era la respuesta que los niños necesitaban escuchar para poder perdonar completamente. Han pasado 6 meses desde que Milena se mudó. Los niños están mejor, no completamente bien, pero mejor. Sebastián volvió al colegio después de las vacaciones de mitad de año y, aunque todavía enfrenta comentarios ocasionales, ya no es el centro de atención que era antes. Camila decidió terminar el año escolar en casa con tutores privados y volverá al colegio el próximo año. Dice que necesitaba ese tiempo para procesar todo y prepararse mentalmente para enfrentar a sus compañeros otra vez. Milena y yo hemos hablado sobre reconciliación. Ambos seguimos yendo a terapia, y los sentimientos románticos no han desaparecido. Pero la confianza está rota de maneras complicadas. Daniel, me dijo Milena la semana pasada, sé que cometí un error enorme al no decirte desde el principio. ¿Pero realmente crees que no merezco una segunda oportunidad después de 18 años de ser buena esposa y madre? Es la pregunta más difícil que he tenido que enfrentar. Milena tiene razón, fue una madre increíble y una esposa amorosa durante todos esos años. Sus decisiones cuando tenía 20 años no definen quién es como persona ahora.
Pero también tengo que pensar en mis hijos. Sebastián me dijo hace un mes, papá, si mamá vuelve a vivir con nosotros, algunos de mis compañeros van a empezar otra vez con las burlas. Y yo no creo que pueda manejarlo. Camila es más ambivalente, extraño a mamá todos los días. Pero también me gusta no tener que preocuparme porque alguien en el colegio me diga algo sobre ella. La terapeuta familiar nos dijo que la reconciliación es posible, pero que requeriría probablemente cambiar a los niños de colegio, tal vez incluso mudarnos a otra ciudad donde Milena no fuera reconocida. Significa reconstruir nuestras vidas desde cero. La pregunta, me dijo la terapeuta, es si ustedes como familia pueden crear una nueva normalidad que reconozca el pasado de Milena pero no permita que defina su futuro. No he tomado la decisión final aún. Parte de mí quiere luchar por mi matrimonio y por mantener unida a mi familia. Otra parte de mí siente que mis hijos han sufrido suficiente y merecen paz, incluso si esa paz significa que Milena y yo no podemos estar juntos. Milena me envió un mensaje ayer que decía, Daniel, entiendo si decides que no podemos volver a estar juntos. Pero quiero que sepas que estos 18 años contigo y con nuestros hijos han sido los mejores de mi vida. Nunca me arrepentiré de la familia que construimos, incluso si no podemos preservarla. Todavía no sé qué voy a responder. Lo que sí sé es que esta situación no tiene villanos claros. Milena tomó decisiones comprensibles cuando era muy joven y desesperada. Yo tengo derecho a sentirme traicionado por la omisión. Los niños son víctimas inocentes de circunstancias que no eligieron. A veces no hay finales felices. A veces el amor no es suficiente. A veces proteger a tus hijos significa sacrificar todo lo demás. Y a veces las consecuencias de las decisiones que tomamos cuando somos jóvenes nos siguen toda la vida, sin importar cuánto hayamos cambiado o crecido desde entonces. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los secretos del pasado y cómo las decisiones de juventud pueden afectar a las familias, suscríbete. Sígueme y dale me gusta al video porque cada semana comparto historias que demuestran que la verdad siempre encuentra una manera de salir, sin importar cuánto tiempo pase. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Daniel debería darle una segunda oportunidad a su matrimonio, o que proteger a sus hijos es más importante?